La sabiduría del Talmud. Narraciones del Talmud, la sabiduría milenaria de Israel. Zorra y las uvas. Primero, debería contarte esa pequeña historia del Talmud, sobre la zorra que codició, desde una loma distante, unas muy bellas y suculentas uvas que vio en un viñedo rodeado de un alto muro. No deseando dejar pasar ese festín, que sería suyo, tan solo pudiera ingresar al viñedo fue y rodeó el alto muro en busca de una entrada. Finalmente su búsqueda fue recompensada por el descubrimiento de un pequeño agujero, por el que encontró, para su desmayo, que era muy gorda para colarse por ahí. De esa forma, la zorra ayunó por 3 días, después de los cuales pudo forzar su acceso a través. Después de comer y comer hasta que su glotón apetito fue saciado, se dio cuenta que no podía salir. Entonces, tuvo que ayunar 3 días más hasta que pudo salir nuevamente por el pequeño agujero. Elabora el Talmud sobre el asunto de la codicia. Desnudo, el hombre entra en el mundo, y desnudo se va. El ser humano nace con sus puños cerrados, pero en su muerte sus manos están abiertas porque al entrar al mundo desea tomar todo, pero al dejar el mundo, no se lleva nada con él. El camello quería tener cuernos, y hasta las orejas le quitaron. No bebas con tus ojos de la copa que le fue servida a otro. No estés ansioso de estar en la silla principal de la mesa. No es el lugar que honra al hombre, sino el hombre el que adorna el lugar. El poder de la lengua. Ve al mercado y tráeme algo bueno, dijo Rabbi Gamaliel a su sirviente. Sí, maestro, respondió y fue al mercado y regresó con una lengua de res. En otra ocasión, para probar a su sirviente, el rabino le dijo, ve al mercado y tráeme algo malo. Sí, maestro, respondió, y de nuevo fue al mercado y regresó con una lengua de res. ¿Por qué?, preguntó el rabino, has traído una lengua en ambas ocasiones. Una lengua, mi maestro, respondió el sirviente, puede ser el origen de algo bueno o algo malvado. Si es buena, no hay nada mejor. Si es mala, no hay nada peor. Elabora el Talmud sobre el tema del chisme, la Sianara. Guarda tu lengua del chisme. Guarda tu boca de pronunciar una palabra inapropiada. Mejor es no oír nada, que escuchar perversidad. El que escucha comentarios degradantes es peor que el que habla perversidad, así como el que compra mercancía robada es peor que el ladrón. Un informante corriente es considerado un asesino, como está escrito, Vayipra/Levítico 7 y 16, no andarás chismeando entre tu pueblo. Es mejor para un hombre ser arrojado a un horno incandescente que ser el causante de avergonzar a otro en público. ¿Quién es un hombre sabio? En un viaje a un país extraño, Rabbi Yoshua llegó a un crucero, y viendo a un niño sentado allí, preguntó: Hijo mío, ¿qué camino me llevará a la ciudad? Ambos caminos conducen a la ciudad, señor, contestó el pequeño, pero un camino es más largo que el otro. ¿Y cuál es camino corto?, preguntó el rabino. Este camino es un camino largo, sin embargo corto, el otro es un camino corto, pero al mismo tiempo es un camino largo. El rabino tomó el camino corto, el cual el niño mencionó que era al mismo tiempo largo. Al acercarse a la ciudad encontró que estaba bloqueado por jardines y parques en la entrada y tuvo que regresar a donde había comenzado. El niño seguía sentado a un lado del camino y el rabino le dijo: Hijo mío, ¿no me habías dicho que este era el camino corto? Sí, rabino, contestó, pero ¿acaso no le dije que era, de igual forma, un camino largo? El rabino levantó al pequeño y le dio un beso en la cabeza y le dijo: Ah, tú eres más sabio que yo, hijo mío. Elabora el Talmud sobre tema de la sabiduría. ¿Quién es un hombre sabio? El que aprende de todo y de todos. Aquel que teme preguntar, jamás aprenderá. El que permanece despierto por la noche estudiando Torah, es un buen presagio para él, pero él pasa las noches solo en conversación, es mal presagio para él. Un hombre sabio no habla delante de aquellos que le superan en sabiduría y en años. Un hombre sabio no interrumpe a otro en su discurso. Un hombre sabio habla primero sobre lo que ocupa el primer lugar en orden. Si un hombre tiene conocimiento, lo tiene todo; si no tiene conocimiento, no tiene nada. Si un hombre no busca la sabiduría no vendrá a él. Si interrumpes tu estudio por un día, te tomará 2 días recuperar lo que perdiste. Adquirir conocimiento y no impartirlo a otros se puede comparar a una hermosa planta que floreció en medio del desierto, donde nadie se beneficia de su existencia. A menos que un individuo entienda claramente e internamente digiera lo que estudia, que lea más aún, puede ser comparado solamente con una caja llena de libros, y como esa caja que carga libros es como si él cargara los libros con él, y aún así, solo es tan sabio como eso. El Shabbat regresará el pago. Yosef, quien siempre observó el Shabbat meticulosamente, tenía un vecino que era muy rico. Un adivino caldeo le dijo a este vecino que toda su fortuna sería consumida por Yosef algún día. De esa forma,
el vecino rico se alarmó, vendió todas sus propiedades y compró una joya de enorme valor con las ganancias. Esta joya fue fijada en su turbante, que vestía y cuidaba meticulosamente. Un día, al cruzar por un puente, una racha de viento le arrancó el turbante y un pez se lo tragó. Sucedió que este pez fue pescado después y fue traído al mercado un viernes para ser vendido. Joseph, quien devotamente observaba el Sabbat y quien usualmente compraba pescado ese día, vio el pescado que llamó su atención y lo compró. Cuando el pescado fue rebanado se encontró la joya y Joseph la vendió posteriormente por 13 bolsas de denarios de oro. Esto portando la enseñanza de nuestros sabios que enseña, el que observa el Sabbat piadosamente, incurriendo en gastos adicionales por bien del Sabbat, el Sabbat regresará el pago. El Sabbat es dado al hombre, menciona el Talmud en otra sección, no el hombre para el Sabbat. Dijo Rabbi Juna, si uno viaja a través de un desierto y no sabe qué día es Sabbat, debe contar 6 días, desde el día que se dio cuenta que se extravió, y observar ese séptimo día como Sabbat. Enfatizando el hecho de que uno debe observar el Sabbat sin importar el tiempo ni el lugar. Las 2 joyas. 2 de los hijos de Rabbi Meir murieron mientras él estaba lejos de casa. La buena esposa de Rabbi Meir lo recibió a su regreso, escondiendo su dolor. Le dio la bienvenida, lo hizo sentir a gusto y después le dijo, mi querido esposo, 2 joyas de valor inestimable me fueron depositadas para su cuidado, hace ya un tiempo. El día de hoy, quien las dejó a mi cuidado, las pidió de regreso y las devolví. Eso era lo correcto por hacer, dijo el rabino, todo cuanto nos es dejado bajo nuestro cuidado debe ser devuelto alegre y cabalmente. ¿Y cómo se encuentran mis hijos?, preguntó entonces el rabino a su buena mujer. Tomándolo de la mano lo condujo a la habitación donde se encontraban. Mientras miraba a sus hijos comprendió la verdad y lloró amargamente. Mi amado esposo, no llores, dijo la noble esposa, ¿acaso no me acabas de decir que alegremente debemos regresar lo que se deja a nuestro cuidado hasta que nos sea solicitado? Dios dejó estas joyas por un tiempo. Ahora que las solicita de regreso, no debemos quejarnos. Si una persona llora y se lamenta excesivamente por la pérdida de un familiar, dice el Talmud, su lamento se convierte en un murmullo contra la voluntad de Dios. Debemos justificar la voluntad de Dios, y exclamar como Job, Dios dio y Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. No haya queja, continúa el Talmud, bendito es aquel que humildemente soporta sus pruebas, de las cuales todos tenemos parte. Solo hay una ley, Torah. Rabbi Hillel, quien era líder de la escuela de Hillel y también presidente del Gran Sanedrín, era conocido por su amable disposición y temperamento nivelado. Mientras que Shammai, también un hombre muy letrado, en asuntos de Torah, y también cabeza de la escuela de Shammai, era poseedor de una naturaleza rígida y temperamento duro. Un pagano vino a Rabbi Shammai y le dijo, me convertiré a tu religión si me enseñas la Torah mientras estoy parado en un pie. Shammai impacientemente lo echó fuera, molesto de que alguien hiciera tal petición. El pagano fue entonces con Rabbi Hillel, conocido por su amabilidad y paciencia, y le dijo, si me puedes enseñar toda la Torah mientras me paro en un solo pie, adoptaré tu religión como mía. Rabbi Hillel lo recibió amablemente y le dijo, solo hay una ley, Torah, y esa ley es esta, lo que te es detestable no se lo hagas a tu vecino, esa es toda la Torah. El resto es comentario, ahora ve y estudia. No pierdas tu temperamento. Se cuenta un relato en el Talmud de un hombre que apostó 400 zuzim, monedas, a que podía provocar a Hillel, el gran sabio y rabino, a la ira. Hillel era conocido no solo por su gran sabiduría, sino además por su gran modestia, paciencia y temperamento de naturaleza nivelada. El hombre que había hecho la apuesta fue a casa de Hillel la tarde del viernes, cuando Hillel se bañaba y preparaba para el Sabbat y el hombre gritó. Hola. ¿Se encuentra Hillel aquí? Hola. ¿Se encuentra Hillel aquí? Hillel, siendo el presidente del Gran Sanedrín, debía alguien dirigirse a él de acuerdo a su rango, pero buscándolo de esa manera, el hombre pensó que lo haría encolerizarse. Al contrario, Hillel se puso su manto sobre los hombros y salió a recibirle. ¿Qué es lo que deseas, hijo mío? Le preguntó amablemente. Tengo una pregunta para ti, le contestó el hombre. Pregunta, hijo mío, pregunta, dijo el rabino. ¿Por qué las cabezas de los babilonios son tan redondas?, preguntó el hombre. Es una pregunta muy importante, hijo mío, respondió Hillel, la razón es que las parteras de Babilonia no son muy experimentadas. El hombre se marchó por un breve momento y volvió después gritando fuertemente. Hola. ¿Se encuentra Hillel aquí? Hola. ¿Se encuentra Hillel aquí? El rabino se envolvió en su manto, salió nuevamente y calmadamente preguntó. ¿Qué es lo que deseas, hijo mío? Tengo una pregunta, dijo el hombre. Pregunta, hijo mío, pregunta, dijo Hillel. ¿Por qué los talmuditas, la gente de Palmaira, tienen ojos de forma ovalada? Inquirió el hombre.
Esta es una pregunta muy importante, hijo mío, respondió Hillel. Los talmuditas viven en una tierra arenosa y deben mantener sus ojos a medio cerrar para evitar que arena entre en sus ojos. El hombre se marchó por un breve momento y volvió nuevamente gritando fuertemente. Hola. ¿Se encuentra Hillel aquí? Hola. ¿Se encuentra Hillel aquí? Nuevamente, el rabino se envolvió en su manto y salió. ¿Qué es lo que deseas, hijo mío? Preguntó quietamente. Tengo una pregunta por hacer, contestó el hombre. Pregunta, hijo mío, pregunta, dijo Hillel. ¿Por qué los pies de los africanos son tan anchos?, preguntó el individuo. Porque viven en tierras pantanosas, contestó Hillel, por lo tanto, sus anchos pies evita que se hundan. Tengo muchas más preguntas por hacer, pero temo que pudiera enojarse, dijo el hombre. Hillel se envolvió en su manto, se sentó y con voz amable dijo. Pregunta, hijo mío, todas las preguntas que desees. ¿Eres tú Hillel, a quien llaman el príncipe de Israel?, preguntó el hombre. Sí, hijo mío, respondió el rabino. Entonces, ¿por qué un hombre de tan eminente posición como tú no se ha encolerizado por mis actos y preguntas? Preguntó el hombre. ¿Por qué eso, hijo mío? Respondió el rabino. ¿Acaso no sabes que tú has causado que pierda 400 tuzim por causa de tu carácter nivelado? Lamento que hayas perdido tu apuesta, contestó Hillel, pero mejor es que hayas perdido 400 tuzim y 400 tuzim más a que yo haya perdido mi paciencia. Elabora el Talmud sobre el asunto del carácter. Aquel que es tardo para enojarse y fácil de aplacar es verdaderamente pío y virtuoso, la ira muestra el carácter del hombre. Juzga a todos favorablemente. Un hombre de la parte norte de Galilea se puso al servicio de un maestro en el sur de Galilea por un periodo de 3 años. Al término de ese tiempo solicitó sus salarios acumulados para poder regresar a casa. No tengo dinero ahora, dijo el patrón. Entonces dame granos en proporción a mi salario, pidió el trabajador. No tengo granos, respondió el patrón. Entonces pidió el empleado, ganado, tierras, vino, viñedo o frutos, pero el patrón negó cada solicitud con la respuesta no tengo. Con gran pena el pobre jornalero levantó su bolso, lo colgó a su espalda y tomó su camino. Después de haberse ido por algún tiempo, el patrón tomó 3 burros cargados de alimentos, licores, especias y ropajes y añadió también los 3 años de salarios que adeudaba al jornalero. Viajó al norte de Galilea, donde fue bienvenido por su ex sirviente. Después de compartir alimentos juntos, el patrón preguntó. ¿Qué pensaste cuando te dije que no tenía dinero? Pensé, contestó el jornalero, que quizá te habían hecho una gran oferta de negocios y habías gastado todo tu dinero en eso. Y cuando te dije que no tenía tierras, pensé que las habías arrendado a otros y no podías disponer de ellas por motivo de un compromiso anterior al mío. Cuando te dije que no tenía frutos, ¿qué pensaste? Pensé que quizá aún no habías pagado tus diezmos de ellos. ¿Y qué pensaste cuando te dije que no tenía ni viñedo ni vino? Pensé que tal vez habías dedicado todas tus posesiones al sagrado templo y por lo tanto no eran libres para que pudieras cumplir mi solicitud. Ah, contestó el patrón, eres un hombre justo. Nuestro Talmud enseña, juzga a todos de manera favorable y tú cabalmente has cumplido con esa buena doctrina. He traído esta bolsa de oro que contiene tus salarios. De igual forma, he traído como recompensa adicional para ti, estos 3 burros cargados con alimentos, vinos, especias y ropajes. Son todos para ti. Me has juzgado justamente, seas tú igualmente juzgado justamente. Elabora el Talmud sobre el tema en discusión. Juzga caritativamente a cada hombre, y justifícale todo lo que puedas. No juzgues a tu semejante hasta que haya sido puesto en su posición. Un hombre debe ser lento para juzgar, ya que el que es lento para el juicio, analiza todo lenta y cuidadosamente antes de emitir decisión. Juzga a todos favorablemente. Todo es para bien. Una vez mientras viajaba a un país extraño, Rabbi Akiva llevó con él un burro, un gallo y una lámpara. Al acercarse el anochecer, buscó refugio en una aldea, pero le rechazaron. Todo es para bien, dijo él, así que se fue al bosque y se preparó para pasar la noche ágil lo mejor posible. Sin embargo, el fuerte viento apagó su lámpara mientras trataba de encenderla. A pesar de eso, trató de prepararse para la noche en total oscuridad, animosamente dijo, todo es para bien. Al levantarse, se dio cuenta de que su burro y su gallo habían sido devorados por bestias salvajes durante la noche. Todo es para bien, dijo, sin emitir queja alguna. Al día siguiente encontró que un ejército enemigo había pasado por el bosque, había atacado la aldea y la había capturado. De haber obtenido hospedaje en la aldea, hubiese sido capturado, o si el burro hubiese rebuznado o el gallo cacaraqueado o la lámpara hubiese estado encendida, los soldados lo habrían ubicado, lo hubiesen capturado y posiblemente lo hubiesen matado.
Sobre esto se sintió muy agradecido que le hubieran negado refugio en esa aldea, que su lámpara se hubiese apagado y que perdió su burro y su gallo, lo cual fortaleció su convicción de no quejarse, sin importar lo que pase, porque todo es para bien. Prepárate para el futuro. Un acaudalado y amable hombre, como recompensa a su sirviente por motivo de su fiel servicio, le dio su libertad con un cargamento lleno de bienes. Parte, le dijo, donde gustes, vende estos bienes y quédate con cualquier ganancia que recibas para ti mismo. Felizmente, el esclavo partió lejos, pero una tormenta vino sobre el barco y todos los bienes y todos los tripulantes se hundieron con el barco a excepción del sirviente, quien nadó a una isla, y en ella vio una hermosa ciudad. Al acercarse a la ciudad fue cálidamente recibido y la gente lo llevó al palacio en un hermoso carruaje y le proclamaron rey. El sirviente estaba sumamente confundido. No podía comprender y preguntó a un hombre que estaba de pie cerca de él: ¿qué significa esto? Debe haber un error. No, le contestó. No hay ningún error. Este lugar está habitado por espíritus. Hace muchos años ellos rezan porque cada año, un hijo de hombre les sea enviado a reinar sobre ellos. Sus rezos son respondidos cada año y un hombre viene, y le honran como te han honrado a ti, pero al término del año su poder termina. Desnudo le ponen en una barcaza y le llevan a una isla desierta, donde es forzado a pasar el resto de su vida en miseria y soledad, a menos que sea lo suficientemente sabio para proveer para su futuro. ¿Y cómo puedo proveer para el futuro?, preguntó el sirviente, quien era ahora el rey. El poder está en tus manos para proveer para tu futuro. Mientras aún eres rey, mientras aún eres rico y poderoso, envía trabajadores a esa isla. Haz que construyan casas, caminos, aren la tierra y que lo vuelvan un hermoso lugar donde vivir. La gente entonces viajará allí a vivir y te bendecirán por tu amabilidad y haber provisto de tan fructífero hogar para ellos. El rey hizo entonces como le fue aconsejado. Justo como el hombre le había predicho, su poder y propiedad le fueron quitados al final del año. Desnudo fue puesto en una barcaza y enviado a la isla como todos los reyes que le precedieron. Al acercarse a la costa de la isla, fue bienvenido por la gente a quien había hecho feliz por su benevolencia, previsión y buenas obras. Le hicieron príncipe y vivió entre ellos el resto de su vida en paz y felicidad. Elabora el Talmud sobre el tema en discusión. ¿Quién es un hombre sabio? Aquel ve hacia el futuro. Da caridad en secreto, tzedaka. Un día, Simual estaba sentado conversando con Abalat, el adivino, cuando pasó un hombre. Ese hombre dijo a Abalat: nunca regresará vivo porque una serpiente le morderá y morirá. Sin embargo, un corto tiempo después, mientras Simual y Abalat estaban aún sentados conversando, el hombre regresó cargando con el cadáver de una serpiente. ¿Qué buena obra has hecho hoy?, le preguntó Simual al hombre. Nada que yo recuerde, a no ser que esta mañana compartí un poco de mi alimento con alguien menos afortunado, dijo como un pensamiento adicional. Acostumbramos en nuestra pequeña colonia recolectar cada día alimentos, dijo él, y después los comemos juntos en compañía. Sabiendo que entre nosotros una persona no tenía alimentos y comprendiendo que se avergonzaría grandemente si todos se enteraran, pedí permiso para ser yo quien recolectara los alimentos este día. Cuando llegué a la casa de este pobre hombre, fingí como si estuviera recolectando alimentos de él, pero en realidad puse una porción de mi propia comida, así le libre de la pena y la vergüenza. Eso fue en verdad una buena obra de caridad, dijo Simual, y esa caridad te ha librado de la muerte, porque ha sido dicho la caridad salva de la muerte. Elabora el Talmud en el tema de dar caridad, tzedaka, en secreto sin ostentar. Rabbi Yanei, al ver a un hombre dando caridad en un lugar público, dijo: mejor le es no haber dado nada que haber dado tan abiertamente y hacer pasar vergüenza al pobre. Quien da caridad en secreto es más grande que Moisés. Mujer. Mientras se encontraba en una discusión acalorada con Rabbi Gamaliel, el emperador Adrián, intentando hacer un ridículo de la Torá, Biblia, declaró: porque su Dios es representado en su Torá como un ladrón, quien sigilosamente vino a Adán mientras dormía y le robó una de sus costillas. La hija de Gamaliel, quien estaba presente, damisela de intelecto afilado era ella, escuchando la declaración del emperador, exclamó: Su Majestad, una grave afrenta ha sido perpetrada sobre su casa. Un infame ladrón entró a su casa y se llevó un cofre de plata y le dejó en lugar de ese uno de oro. Bien, dijo el emperador Adrián, qué ladrón tan bienvenido en verdad. ¿Podría ese ladrón entrar también a mi palacio? De hecho, respondió la sonrojada damisela, no fue nuestro creador, a quien usted ha reprochado, tal como a ese ladrón. ¿Cómo así?, preguntó el emperador. A pesar que Adán perdió una costilla, contestó ella, no le fue dado en lugar de eso una hermosa y amorosa novia. Elabora el Talmud en el tema de la mujer. Una mujer prefiere pobreza con afecto de parte del esposo que riqueza sin amor.
La mujer tiene mejor instinto en definir el carácter de un extraño que un hombre. Un hombre debe ser cuidadoso en el trato a su mujer, no sea que la haga llorar, ya que Dios cuenta las lágrimas de la mujer. ¿Quién es rico? Aquel que tiene una buena esposa. Una esposa de verdad hace del hogar un recinto sagrado. Si tu esposa es bajita, inclínate a pedir su consejo. Honra a tus padres. Natina era un acaudalado mercader de diamantes que poseía un cierto diamante que el sacerdote supremo deseaba para el efod, elemento de las vestiduras sacerdotales, y sobre el cual el mercader había valuado en 60 miriadas. Cuando los mensajeros del sumo sacerdote arribaron a la casa de Natina para comprar el diamante, se encontraron con el hijo del mercader, Dafna. Le mencionaron el motivo de la visita y le ofrecieron el valor establecido por el diamante, pero el hijo meneó la cabeza, no. Sabiendo cuánto en verdad el sumo sacerdote deseaba el diamante, incrementaron la oferta, pero aún así el hijo meneó la cabeza y dijo no. Regresaron al día siguiente y cuando el hijo se encontró con ellos, nuevamente a la puerta, le ofrecieron una fabulosa cantidad por el diamante. Mis amigos, dijo el joven, el diamante será suyo por 60 miriadas. Ayer, cuando vinieron, mi padre estaba dormido y la llave del cofre donde el diamante se encuentra, estaba bajo la almohada y yo no molestaría el sueño de mi padre por ninguna cantidad que pudiera obtener de ustedes. Pueden llevarse el diamante por la cantidad solicitada originalmente por mi padre, yo no deseo ganancia solo por haber honrado a mi padre. Elabora el Talmud en el tema de honrar a los padres. Hay muchas formas de mostrar honra a los padres, si hay cierto lugar en su habitación sobre el cual tiene preferencia, o cierta silla en la cual se sientan, estas no deben de usarse aun cuando no están siendo usadas por ellos. No se les debe contradecir, y se les debe mostrar atención de cualquier manera posible. Un hijo no solo debe honrar a sus padres mientras están vivos, sino que debe amar y respetarles aún después de morir, con su mejor comportamiento. Un rey y sus impuestos. Rabbi Shimon cuenta la historia de un rey, quien, a su regreso de un viaje a un país cercano, trajo consigo ciertos bienes sobre los cuales impuso impuesto en su propio país. Al arribar a la casa aduanal en la frontera de su país, ordenó a su asistente pagar el impuesto regular tal como ordena la ley de su país. Pero su majestad, en desacuerdo, le contestó el asistente. Usted es el rey y está excepto de pagar tales impuestos. Insisto en pagarlos. Respondió el rey firmemente. Si yo mismo no cumplo en el pago de los impuestos y el cumplimiento de las leyes de mi país, ¿cómo puedo, en honestidad, esperar que mis súbditos hagan lo mismo? Elabora el Talmud sobre el tema. Es pecaminoso defraudar al gobierno en impuestos y en deberes. Promueve el bienestar del gobierno, e instituciones, porque si no fuera por el respeto debido, los hombres se comerían vivos unos a otros. Aquellos que trabajan para la comunidad deben hacerlo desinteresadamente y con la sincera intención de promover el bienestar de esta. Respeta la propiedad de tu vecino. Una vez, mientras caminaba por un camino, Rabbi Yoshua notó un camino gastado, que conducía a través de un campo. Parecía que esto acortaría su camino considerablemente, así que comenzó a cruzar el campo por ese camino. No había avanzado mucho cuando se encontró con una pequeña quien le dijo, Señor, está caminando en nuestro campo. ¿No es este un camino para andar? Preguntó el rabino. Sí, exclamó la pequeña, tales ladrones como usted lo convirtieron en su camino para andar. Elabora el Talmud sobre el tema. No destruyas la propiedad de tu vecino. La propiedad de tu vecino debe ser tan sagrada como la tuya. No ofendas a tu vecino. Sé consciente de los sentimientos de otro. El que es sabio, se prepara. Un rey, para probar la sabiduría de sus sirvientes, les invitó a un banquete pero no dijo la hora exacta del festín. Los sabios entre ellos se vistieron engalanadamente y se mantuvieron listos al llamado, pensando, nos llamarán en cualquier momento. Los tontos, por el contrario, dijeron, habrá mucho tiempo para prepararse. Y se fueron a sus asuntos sin hacer ningún tipo de preparativo. De repente, el rey anunció que el banquete estaba listo, y los sabios, quienes estaban listos y vestidos a la altura, fueron admitidos y sentados a la mesa, pero aquellos que tontamente retrasaron el prepararse, llegaron al banquete con su ropa de trabajo, y les dijo el rey, aquellos bien vestidos para el banquete se pueden sentar y disfrutar conmigo, pero quienes no se prepararon, a pesar de ser invitados, estarán de pie y solo verán. Fue Rabbi Eliezer quien dijo, arrepiéntete un día antes de tu muerte. Pero preguntaron sus discípulos, ¿cómo puede el hombre saber en qué día morirá y así arrepentirse un día antes? Respondió el sabio, ese es el secreto. Que se prepare hoy, y cada día, no sea que muera mañana, al hacer así, estará preparado cada día de su vida. Al árbol se le conoce por su fruto. Porque es que el sonido de tus aguas fluyendo no pueden ser escuchadas aún a una distancia corta de tu orilla.
Preguntaron los otros ríos al río Éufrates. No es necesario que mis aguas se escuchen, contestó el Éufrates, mis obras y mis fructíferas orillas hablan por mí. Los ríos entonces preguntaron al río Tigris, ¿por qué es que el tumulto y salpicar de tus aguas se puede oír a tan grande distancia? ¿Por qué, contestó el ruidoso Tigris, es necesario que mi corriente se apresure y tenga ese rugido tumultuoso y clamores para que la gente escuche qué importante soy? De igual forma los argouleis del bosque preguntaron a los argouleis frutales, ¿por qué es que el roce de sus hojas al viento no se puede escuchar en la distancia? ¿Por qué, contestaron los argouleis frutales, nuestro fruto da testimonio de nosotros? No es necesario que llamemos la atención por el sonido de nuestras hojas. Ahora haremos una pregunta a ustedes. ¿Por qué sus hojas suenan constantemente? Eso, contestaron los argouleis del bosque, es porque debemos llamar la atención de otros de nuestra presencia. Elabora el Talmud sobre el tema. Un hombre debe ser juzgado por sus acciones, no por sus palabras. A un árbol se le conoce por el fruto, así como a un hombre por sus obras. No te retrases en admitir un error. El hijo de Rabbi Siman un día montaba un caballo cuando se encontró a un hombre que era de apariencia no muy grata. Estando de ánimo frívolo, habló al hombre y le dijo: creo que jamás había visto a un hombre más feo. La gente de tu ciudad es tan fea como tú. El hombre al cual le habló, evidentemente ofendido por el comentario, sin embargo paciente y sabio, le contestó: en verdad no soy tan bien perecido como usted, dijo él, pero no es mi culpa y no comprendo por qué me lo pregunta a mí. Si va a degradarme y criticar, vaya con mi creador y critique la obra de sus manos. El joven, quien había hablado a la ligera, mas sin embargo de corazón amable, desmontó el caballo y con gran respeto se inclinó ante el hombre que había ofendido. Humildemente ruego su perdón, dijo, y la muerte me golpee si alguna vez vuelvo a mencionar palabras tan lastimosas y sin pensar. Elabora el Talmud sobre el tema. Sin importar la grandeza de un hombre, sea en riqueza, en conocimiento o posición social, debe ser humilde y listo a pedir perdón aún de la persona más malvada, si es que le ha ofendido. ¿Qué tan larga debe ser la oración? Emplea mucho tiempo en sus oraciones. Se quejaban los discípulos de Rabbi Eliezer de uno de sus compañeros. No hay nada malo en eso. Respondió el sabio: ¿acaso Moisés, no rezó 40 días y 40 noches? Devarim / Deuteronomio 9. En otra ocasión, la queja fue porque otro alumno no invertía suficiente tiempo en sus oraciones. No es algo que les deba preocupar, contestó el rabino. ¿Acaso no Moisés rezó por el bienestar su hermana y el rezo consistió solo de estas pocas palabras: Dios, sánala, te ruego? Bamidbar / números 12, ¿y acaso no fue esta breve oración efectiva? Recuerden, mis alumnos, el rezo no depende del número de palabras, ni del tiempo invertido, sino en la sinceridad y la devoción de aquel que eleva su rezo. Caridad del más alto nivel. Mumazi, hijo de la reina Helena de los Hasmoneos, heredó una vasta fortuna, pero dio la mayor parte en caridad a los pobres. Por esto, sus hermanos le criticaban estrictamente. ¿Por qué?, preguntaban, hiciste y sí hay. ¿Acaso tus padres amasaron fortunas para que tú las regales? Ah, contestó él, es verdad que nuestros amados padres almacenaron tesoros y los guardaron donde ningún humano los pudiese alcanzar. Nuestros padres almacenaron riqueza que no les trajo ningún bien, yo las he colocado donde harán mucho bien y traerán felicidad, salud y buen ánimo. Elabora el Talmud sobre el tema. Bendito es aquel que da gran ayuda al pobre, y más bendito aún es aquel que da ánimo y consuelo juntamente. No calumnies, no difames. Un importante documento legal llegó a Rabbi Yehuda el príncipe para su consideración, y, al leerlo, encontró muchos errores en él. Mirando a su hijo, Siman, quien era un escriba, le preguntó: ¿tú escribiste esto? No, padre mío, contestó, fue escrito por Haita. No debiste decir eso, hijo mío, respondió el padre. Hubiese sido suficiente que dijeras que no había sido tú quien lo escribió. La información adicional que me has dado incrimina a otro, lo cual no era necesario, y tal cosa cuenta como difamación. Elabora el Talmud sobre el tema. Nunca veo alrededor cuando hablo de alguna persona para ver si está presente, dijo Rabbi Yosef, ya que nunca he dicho nada en la ausencia de alguna persona que no haya dicho en su presencia. La cola de la serpiente. Un día, la cola de la serpiente le dijo a la cabeza: ¿por qué no yo también lidero algunas veces? Siempre me quedo detrás mientras que tú siempre apareces primero. ¿Acaso no soy capaz de liderar? También como tú. Puedes tener tu deseo, contestó la cabeza, cediendo la conducción a la cola. Lo primero que hizo la cola fue arrastrar al cuerpo a una zanja lodosa. Después, ingresó a un horno incandescente y al escapar de este, se encontró atorada en una mata espinosa. A este punto, comprendió que no daba el ancho y que le faltaba habilidad para liderar y estaba dispuesta a delegar el liderazgo a la cabeza y volver a su lugar donde pertenecía.
Elabora el Talmud sobre el tema. Uno no debe ponerse la corona ameritada, sino dejar que otros lo hagan, como está escrito, que otro hombre te alabe, y no tu propia boca, un extraño, y no tus propios labios. El castigo del egoísta. Un hombre muy anciano se encontraba plantando un árbol de higos a un lado del camino en Tiberias cuando el emperador Adrián pasaba y se detuvo. Si has trabajado en tu juventud, dijo el emperador, no deberías trabajar en tu vejez. Seguramente que no esperas vivir para comer de los frutos de ese árbol. Honrado señor, contestó el anciano, en mi juventud trabajé y trabajo en mi vejez también. Mi ruego es vivir para disfrutar del fruto de este árbol a pesar que he vivido 100 años ya. Bien, si llegas a vivir para comer de los higos de este árbol, dijo su majestad, te pido me lo hagas saber. Sucedió que el anciano vivió hasta que comió del fruto de ese árbol y, recordando las palabras del emperador, llenó una pequeña canasta con los higos más selectos del árbol y tocó a la puerta del palacio para presentárselos al emperador. El emperador no le reconoció inicialmente cuando le admitieron pasar a su presencia, pero el anciano le dijo, no me recuerda usted. Soy el anciano a quien usted vio plantando un árbol de higos, y recuerda sus palabras. Si llegas a vivir para comer los higos de este árbol, te pido me lo hagas saber. He aquí, he venido a traerle de lo más selecto del fruto de ese árbol, para que usted los disfrute igualmente. Este amable y considerado acto del anciano complació mucho al emperador y aceptó los higos, y en agradecimiento llenó el canasto del anciano con monedas de oro, y lo envió felizmente de regreso. Sucedió que al lado del anciano vivía una mujer muy egoísta quien mostró mucho interés en la historia que el anciano contó a su regreso. Llenó una inmensa canasta con higos y le dijo al esposo, lleva esta canasta al emperador, le encantan los higos, y te llenará el canasto con monedas de oro en retribución. Al llegar a las puertas del palacio le dijo a los guardias, estos higos traigo de obsequio a su majestad. Vacíen mi canasto, les pido, y llénenlo con oro. Cuando el mensaje fue entregado al emperador, ordenó que trajeran al hombre frente al palacio para que cualquiera que pasara le arrojase higos. Cuando se acabaron los higos, le permitieron regresar a casa. Humillado y triste, le contó a su esposa sobre su experiencia. No te fijes, lo consoló ella, agradece que fueron higos y no cocos, o hubiese sufrido peores heridas. Sé moderado en todo. Una canasta de suculentos dátiles le fue traída en una ocasión a Iula como obsequio. ¿Cuántas canastas de dátiles como estas, preguntó él, puedo comprar con un zuz? Zuz era una medida monetaria. 3 le contestaron. ¿Qué cantidad tan enorme de miel por un zuz?, exclamó. Sin embargo, los dátiles eran muy deliciosos que se los comió todos sin parar y pagó la penalidad por comer demasiado. Oh, se quejó en dolor, qué gran cantidad de veneno por un zuz. Elabora el Talmud sobre el tema. Moderación en todas las cosas es deseable. El rabino y el extraño. Un extraño, una vez tocó a la puerta de Rabbi Yahashua y pidió hospedaje por una noche. El rabino amablemente le recibió, lo alimentó y le acompañó al piso superior donde le preparó una cama reconfortante. El extraño, desagradecido por la hospitalidad del rabino, se levantó mientras todos dormían, reunió las cosas de valor que encontró y las amarró juntas. Intentando descender por el techo y escapar con los artículos que había robado, cayó y se lastimó duramente. Despertando el rabino por el ruido de la caída, vino y le encontró tirado. Ingrato, exclamó, ¿y si ahí haces con la gente que trato de amistarse contigo? Pero rabino, contestó el extraño, no pensé que alguien de su nivel quitaría la escalera. Elabora el Talmud sobre el tema. Siempre considera al extraño con sospecha. Visitar al enfermo. Cierto alumno de Rabbi Akiva enfermo, pero nadie le fue a visitar. Sin embargo, cuando la enfermedad llegó a oídos de Rabbi Akiva, inmediatamente le fue a ver. El barrio, sacudió la casa y realizó otros servicios necesarios para animar al enfermo y hacerle sentir más cómodo. Cada día, el buen rabino le visitó, sin dejar pasar nada que pudiera acelerar la mejora del joven alumno. Cuando finalmente se hubo recuperado, dijo, Rabbi, de no haber sido por usted, hubiese muerto. Usted en verdad me regresó a la vida por sus amables actos durante mi enfermedad. Hijo mío, respondió el buen hombre, siempre he enseñado que quien no visita a un enfermo es considerado como derramador de sangre. Elabora el Talmud sobre el tema. Es un deber religioso visitar al enfermo. Quien visita al enfermo frecuentemente es digno de consideración, pero sus visitas no deben incomodar al enfermo. Aún una persona de estatura y nivel, debe visitar a alguien menos importante que él. Uno debe visitar al enfermo, poner atención a sus necesidades y darle un buen rato de compañía. No visites al enfermo si tu visita pone incómodo al paciente o le causa cierta inquietud o le hace hablar cuando el hablar le sea dañino. Uno no debe visitar al enfermo durante las primeras 3 horas del día ni las últimas 3 horas del día. Uno no debe sentarse en la cama del enfermo ni en algo más alto que el enfermo.
Uno no debe visitar al enemigo en la enfermedad, ni consolarle en su pesar, no sea que piense que te regocijas en su infortunio o quieres incomodarlo. Buen tacto y juicio es necesario tener al visitar al enfermo. Uno no debe hablarle al enfermo con falsas esperanzas ni deprimirle con palabras desalentadoras. Soborno por amabilidad. Sucedió una vez que Rabbi Simual, en camino a presidir en su corte, llegó a un río y encontró que el puente había sido arrastrado por la corriente. Un hombre que se encontraba cerca le ofreció llevarlo a través del río en su barca y al hacerlo, se portó inusualmente amable en la comodidad del rabino. ¿Por qué estás siendo tan atento conmigo?, preguntó el rabino. Tengo una demanda que será atendida en su corte, respondió el hombre, y ruego por su amable consideración. Su amabilidad me descalifica, respondió el juez. Se me ha enseñado que un juez no puede emitir juicio justo en un caso donde una de las partes le ha amistado. La historia también cuenta sobre un hombre que amablemente se adelantó a Maruba y cubrió algo de saliva sobre el piso para que él no la pisara. ¿Por qué hizo eso?, le preguntó el rabino. Tengo un caso que será traído delante de usted en la corte, contestó el hombre, y espero que considere mi caso favorablemente. Me ha sobornado con su amabilidad, respondió el rabino, por lo tanto no podré juzgar su caso. Elabora el Talmud sobre el tema. Sin importar lo recto y honesto de un juez, será difícil no sentirse favorablemente inclinado hacia alguno que le haya mostrado amabilidad, y aun a pesar de él, no podrá permanecer enteramente imparcial. Un hombre no debe jamás juzgar en un caso de un amigo íntimo o un enemigo acérrimo. En el primer caso, porque le será difícil encontrar culpa contra el amigo; en el segundo, porque le será difícil encontrar defensa para su enemigo. Atiende tus modales. Para probar los modales de dos de sus discípulos, Rabbi Akiva les invitó a cenar con él. Ordeno 2 platillos de carne preparada, uno bien cocido y el otro término medio. Este último fue servido. Primero. El alumno más sensible trató de comer la carne, pero encontrándola muy dura, la hizo a un lado quietamente y comió el resto de los alimentos sin decir nada. El otro, batalló con la carne tratando de comerla, quedándose de la dureza de esta. Entonces el rabino ordenó el asado completo y dijo: mis muchachos, he hecho esto para probar sus modales. Que este asado les sea de más satisfacción. Elabora el Talmud sobre el tema. Nunca debe el hombre tomar un trozo de pan más grande que un huevo y morder de él. Quien hace isi ahí es llamado glotón. No insistas a tu invitado a tomar nada que quieras ofrecerle cuando sabes que no comerá. Cuando hay 2 a la mesa, el de mayor edad comienza a comer primero y el más joven después. Uno no debe regocijarse por los que lamentan, ni debe dormir cuando otros están despiertos, no debe estar de pie entre los que están sentados, ni debe sentarse entre los que están de pie. Esta es la regla: uno no debe tener modales distintos a los de sus amigos o de la gente en general de donde se encuentre. Despreciable es aquel quien, al ser invitado a la casa de su amigo, invita a otro amigo de él, sin el consentimiento o conocimiento de su anfitrión para traer uno más. Más despreciable es aquel que tiene su respuesta lista antes de haber escuchado completamente lo que se le pregunta o lo que se le dice. La zorra y los peces. Caminando a lo largo del río, una zorra vio unos peces nadando alborotadamente de un lado a otro como si huyesen de algún depredador. ¿Por qué tan alarmados?, preguntó la zorra. ¿A qué le temen? Tememos a las redes puestas frente a nosotros, contestaron los peces. ¿Por qué, entonces, no salen a la orilla y viven conmigo? Yo les protegeré. Eres muy amable, respondieron los peces, pero preferimos quedarnos donde estamos, a pesar que tememos a las redes. Si estamos en peligro, estamos en casa, en nuestro elemento. Cuanto más grande será el peligro si dejamos el hogar y vivimos en la orilla contigo. Esta narración analógica fue dicha por Rabbi Akiva, quien rehusó dejar de enseñar Torah aun bajo pena de muerte decretada por los romanos, cuando alguien trató de persuadirlo de dejar de enseñar o estudiar Torah. No te retrases en hacer el bien. Cuando Nahum ben Gamzu envejeció, perdió su vista, e hizo ahí como ambas manos y piernas y su cuerpo se cubrió de llagas. Si eres un hombre justo, preguntó uno de sus alumnos, ¿por qué estás tan afligido? Yo traje esto sobre mi contexto, y te diré cómo, de forma que no cometas el mismo error. Un día viajaba con 30 burros pesadamente cargados de bienes y provisiones. Un hombre al lado del camino me pidió ayuda. Primero cuidé de mis animales, removí sus cargas y regresé para ver qué ayuda le podía brindar a ese hombre. Para mi pesar encontré que el hombre había ya muerto. Imagina cómo me sentí. Amargamente me incliné y lamenté, llorando en voz alta, que enceguezcan estos ojos, y estas manos y pies sean cortados, los cuales demoraron asistirte, sean arrancados y mi cuerpo sea cubierto de llagas. Y sea esto lección para ti, que aquel que titubea en la práctica de la caridad y las buenas obras, es culpable de un grave pecado y sujeto a ser castigado como yo. Sé lento para criticar. Un sabio, quien había enviado a su hijo a Jerusalén para completar su educación, enfermo durante la ausencia de su hijo,
y sintiendo que su muerte se acercaba, hizo su testamento. En este, cedía todas sus propiedades a uno de sus sirvientes, con la condición de que permitiera a su hijo seleccionar una sola cosa de todo lo que el padre dejaba. El hombre sabio murió y el sirviente se apresuró a Jerusalén a notificar al hijo sobre la muerte de su padre y mostrarle el testamento. El joven no podía comprender por qué su padre había dejado todo a un sirviente y después del periodo de duelo, fue con su maestro y le leyó el testamento. El hijo evidenció su desacuerdo a la decisión de su padre y no recordaba nada que hubiese hecho que el padre le reprobara y sí hay. No reproches a tu padre, y no te apresures a condenar, dijo el maestro. Tu padre era un hombre de sabiduría escasa. Este testamento es un monumento a su visión y buen juicio. Sea pues que tú, su hijo, te pruebes igualmente sabio que tu padre. Yo no veo sabiduría en esto. Exclamó el hijo. ¿Dónde está la visión y buen juicio al dejar todo a un sirviente y relegarme a mí, su único hijo, a solo un objeto de su propiedad? Sin embargo, te repito, las acciones de tu padre son de lo más sabias, contestó el maestro. De hecho, asegura tu herencia más que cualquier cosa si tú eres lo suficientemente sabio para entenderlo. Cuando él sintió su muerte cercana, debió pensar para sí: mi hijo, estando lejos, no estará aquí para hacerse cargo de los asuntos, y una vez muerto los sirvientes robarán mi hacienda y no informarán a mi hijo de mi muerte para ganar tiempo e incluso privarme del periodo de duelo que me es debido. De esa forma, le cedió la propiedad de todo a un sirviente para evitar esto de ocurrir. El sirviente, creyéndose el único heredero y propietario, se apresuraría a ti y cuidaría bien de las propiedades. Sí, pero ¿eso en qué me beneficia?, preguntó el hijo impacientemente. Respondió el rabino, ¿acaso no sabes que de acuerdo a la Torá, lo que el sirviente posee le pertenece al amo? ¿Acaso no tu padre te dio el derecho de elegir una propiedad, la que tú gustes, como tu única herencia? Si fueres tan sabio como tu padre esperaba, seleccionarías, como propiedad de tu elección, el sirviente, y al ser el de tu propiedad, serás dueño de todo lo que pertenecía a tu padre. El príncipe y el hombre justo. Un día, un príncipe de la tierra que viajaba a través, llegó a donde se encontraba un hombre justo, quien estaba ocupado en sus oraciones, y el príncipe le saludó cordialmente. El hombre justo, sin embargo, le ignoró el saludo y continuó con su oración. Esto exasperó al príncipe en gran forma y exclamó: ¿por qué tú me has ignorado un saludo tan cordial que te he extendido? ¿Acaso no dice su ley, la Torá, ten cuidado de ti? ¿Por qué entonces no has tenido cuidado de ti, sabiendo que tengo el poder de decapitarte? Por insultarme a mí, en quien el rey tiene su honor. ¿Por qué no contestaste cuando te salude? Honrado señor, respondió el hombre justo, retire su enojo y permítame explicarme. Suponga usted que se encuentra usted hablando con el rey y un amigo de usted llega y le saluda. ¿Interrumpiría usted su plática con el rey para regresar el saludo a su amigo? ¿Daría la espalda usted al rey para saludar a su amigo? Seguramente no, contestó el príncipe. Si acaso hiciera eso, el rey seguramente ordenaría mi decapitación por un insulto de ese calibre a su majestad. Mi señor, contestó el hombre justo, cuando usted tan amablemente me ofreció su saludo, yo elevaba una humilde petición al Rey de Reyes, mi Padre Celestial, y seguramente usted percibirá el motivo de que le haya retrasado la apropiada respuesta a su saludo. El príncipe fue satisfecho e incluso deleitado con la respuesta y continuó su camino. Elabora el Talmud sobre el tema. Rezos sin devoción, son como el cuerpo sin vida. Mejor un rezo pequeño con devoción, que mucho rezo sin devoción. El valor de las palabras dichas lo determina la devoción del corazón. Rezar en voz alta no es necesario para la devoción. Todo tiene su propósito. Rabbi Yahuda el príncipe, como era llamado por motivo de su eminencia, estaba un día de pie frente a la casa de su suegro, cuando uno de sus alumnos, Rabbi Zaiga, vino por allí. Notando que el príncipe se encontraba de buen ánimo, preguntó, en su deseo de aprender sobre los procesos de la naturaleza: ¿por qué las cabras hembras no tienen cola como las ovejas hembras? ¿Por qué?, contestó Rabbi, cubren, son ellos mismos cubren, no son cubiertos. Yahuda, el sabio, aquellos que nos cubiertos, pero aquellos que no nos. ¿Por qué el camello tiene una cola corta? ¿Por qué se alimenta entre espinas?, fue la respuesta. Entonces, ¿por qué la vaca tiene una cola larga?, preguntó él. ¿Por qué se alimenta en las llanuras y debe protegerse de los moscos? Dígame, ahora, ¿por qué las antenas de las langostas son flexibles? ¿Por qué?, respondió Rabbi Yahuda, si no fuesen flexibles, las langostas se quedarían sin ellas al golpear contra los árboles. ¿Acaso no dijo Simual, todo cuanto es necesario para cegar una langosta es quitarle las antenas? Ahora, rabino, dígame, ¿por qué los párpados de los pollos cierran hacia arriba? ¿Por qué?, contestó Yahuda, el sabio, duermen sobre un palo en la noche,
elevados del suelo, y si los párpados cerrasen hacia abajo, los ojos del pollo se cegarían del menor humo que pudiera llegar de abajo. Elabora el Talmud sobre el tema. El caracol fue creado como remedio para las costras del camello, la mosca para la picadura de avispa, el mosco para la mordedura de serpiente, la serpiente para curar llagas en la cabeza y la mosca ichnemonoidea para la picadura de escorpión. Induce a otros a dar. A pesar de ser un hombre acaudalado, Rabbi Tarfon tenía cierta fama de no ser tan caritativo de acuerdo a su capacidad. Un día, Rabbi Akiva se encontró con él y le preguntó: ¿desearías que invirtiera por ti algo de dinero de forma que sea muy redituable? Rabbi Tarfon consintió y le dio una substancial suma de oro para ser invertido. Rabbi Akiva tomó el oro y lo distribuyó juiciosamente entre los pobres donde era más necesitado. Algún tiempo después Rabbi Tarfon se encontró con Rabbi Akiva y le preguntó en relación a aquella inversión. Sobre ese asunto, Rabbi Akiva le trajo a la casa de estudio y le preguntó a un pequeño que les recitara el Salmo 112. Al llegar al verso 9, reparte sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será gloriosamente exaltado. Rabbi Akiva dijo: esta inversión está con el rey David, rey de Israel, quien dijo: quien da al necesitado, su rectitud permanece para siempre. ¿Pero por qué has hecho esto?, preguntó Rabbi Tarfon. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Acaso no podía yo distribuir mis recursos sin asistencia? No, respondió Rabbi Akiva: es de mayor virtud hacer que otros den, que dar uno mismo. Elabora el Talmud sobre el tema. Aquellos que trabajan en causas de caridad, quien recoge el dinero para el pobre y distribuye los fondos juiciosamente, merecen más reconocimiento que aquellos que dan. Respeto paternal. Historia es dicha sobre un molinero que llevó a su padre a vivir con él en la vejez. Había en ese entonces un decreto en esa tierra que todas las personas que no estuviesen trabajando fuesen obligadas a trabajar cierto número de días para el rey. Cuando se acercó el día en que el anciano debía ser llamado, su hijo le dijo: trabaja tú para mí en el molino y yo iré a trabajar para el rey, porque aquellos a los cuales les reprueban su trabajo son azotados. Mejor es que corra yo el riesgo de ser golpeado que permitir que te arriesgues tú. Un hijo Isai merece la recompensa del que honra a sus padres. Elabora el Talmud sobre el tema. Alguien podrá alimentar a sus padres, aun con los manjares más suculentos, y será un hijo irrespetuoso, mientras hay quienes mandan a su padre a trabajar al molino, y aun Isai merece la recompensa de quien honra a sus padres. Honrar a los padres es igualmente obligatorio sobre los pobres, como sobre los ricos. El deber de honrar a los padres no termina cuando la tierra se cierra sobre sus restos mortales. Su memoria debe ser honrada y querida. Una buena esposa no tiene precio. Cuando Abraham trajo a Sara a Egipto, se dice que tuvo que ponerla en una caja para que nadie viera su belleza. Cuando la cuota fue demandada por los oficiales de aduana en la línea fronteriza, Abraham dijo que estaba listo para pagar. ¿Traes a Aji ropajes?, preguntó el oficial aduanal. Pagaré por ropajes, respondió Abraham. ¿Traes oro?, preguntó el oficial. Pagaré por oro, respondió Abraham. ¿Traes seda?, se le preguntó. Pagaré por seda, respondió Abraham. Una buena esposa es más preciosa que seda, perlas y oro. Elabora el Talmud sobre el tema. Todas las bendiciones de la casa vienen por la mujer, por lo tanto debe el esposo honrarla. Quien ama a su esposa como a sí mismo y le honra más que a él mismo, educa a sus hijos apropiadamente. Quien se considera rico, quien disfruta sus riquezas, dijo Rabbi Meir. Quien quiera que tenga 100 viñedos y 100 campos y 100 sirvientes para trabajar a Aji, dijo Rabbi Tarfon. Pero dijo Rabbi Akiva: el más rico de todos es aquel que tiene una esposa que es recta en todos sus actos. La pasión no beneficia a nadie. Alejandro Magno llegó a las puertas del paraíso, llamó a las puertas y demandó acceso. Tú no puedes entrar aquí, le contestó una voz desde dentro. Pero, respondió el ambicioso monarca, soy Alejandro Magno, el conquistador, amo de todo el mundo, y demando acceso. Ningún conquistador es admitido aquí, respondió la voz, sino solo aquel que conquista sus pasiones. Elabora el Talmud sobre el tema. Quien cede el paso a sus pasiones, desuela su casa. No seas movido a la pasión fácilmente, la ira no beneficia a nadie. El fin de la ambición, el sepulcro. Cuando a Alejandro Magno se le negó entrada al paraíso, le dijo al cuidador de las puertas: ya que me niegas entrar, dame algo que muestre que por lo menos llegue hasta aquí. Ya que insistes, le dijo el cuidador de las puertas, toma esto y márchate. Cuando Alejandro vio que el cuidador le había dado una parte de un cráneo humano, lo lanzó enfurecido. Un sabio, que pasaba y lo vio haciendo eso, le dijo: no desprecies el obsequio aunque te pueda parecer insignificante. Tiene cualidades únicas que te serán aparentes si lo pesas con oro y plata. Alejandro ordenó que le fuese traída una báscula y notó que el cráneo pesaba más que el oro y la plata.
Esto es increíble, dijo él, ¿cómo puede ser que tal pedazo de materia pese mucho más que oro y plata? El hombre sabio entonces cubrió el hueso con una pequeña porción de tierra e inmediatamente la posición de la báscula cambió, el oro ahora pesaba más que el cráneo. Su majestad, dijo el sabio, esta es la parte del cráneo que rodea el ojo humano, ojo que nada puede satisfacer. Entre más ve, más desea. Entre más posee, más desea. Ese ahí es el ojo humano, al cual nada puede satisfacer, solo la tierra que lo cubre en el sepulcro. Toda creación tiene un propósito. ¿Qué uso tiene la araña?, pensó David, rey de Israel, un día que se encontraba en su reposo observando a una araña en su telaraña. Solo entelarañan las esquinas con sus redes, haciendo ver las paredes sucias y desagradables. Después pensó, ¿qué uso tienen en este mundo una persona loca o un idiota? Solo cuando un mosquito le picó sus pensamientos fueron distraídos en esa dirección. ¿Cuál es la misión del mosquito en la tierra?, meditó él. ¿Por qué fue siquiera creado? Todo lo que hace es molestar la comodidad de uno y nadie se beneficia de su existencia. Cuando fue capturado por los hermanos de Goliat, en la tierra de los filisteos y fue traído frente a Agis, el rey de Gad, no fue que actuando como si fuese un idiota que escapó de que le matasen. ¿Acaso no fue que al hacerse pasar por un loco hizo creer al rey que tal persona no podría ser el afamado rey David? Primera de Samuel 9:22, en otra ocasión, una araña tejió una telaraña en la entrada de una cueva donde David se escondía de sus perseguidores. Cuando estos llegaron a la cueva y vieron la telaraña, siguieron adelante, creyendo que nadie podría haber entrado a la cueva sin romper la telaraña, y ahí, David fue salvado por una araña. En una tercera ocasión, cuando David entró a la tienda de Saúl, silenciosamente pasó gateando junto a Abner, el guardia dormido. Justo a Agi, Abner cambió su posición al dormir y sus piernas cayeron sobre el cuerpo de David. David se encontraba en un aprieto. Un solo movimiento de él se traduciría en el despertar de Abner y significaría su captura y muerte, al igual que quedarse en esa posición hasta el amanecer, sería descubierto y de igual forma significaría su muerte. De repente, un mosquito se posó sobre la pierna de Abner, quien, aún dormido, manoteó el mosquito moviendo su posición rápidamente y al hacer eso, se liberó David, y fue rescatado de la muerte por un mosquito. Ahí, le fue probado a David que nada ha sido creado sin un propósito y que aún puede ser una señal de bien. Aquel que honra a sus padres. Abimi, hijo de Rabbi Abau, era el padre de 5 hijos, pero él no les permitía ni siquiera abrir la puerta de su abuelo o atender cualquiera de sus peticiones cuando él se encontraba en casa. Él tenía la idea que era su responsabilidad propia de honrar a su padre tal como era esperado en reciprocidad de parte de sus propios hijos. Un día su padre le solicitó un vaso de agua. Él fue a conseguirlo, pero a su retorno se dio cuenta que su padre se había quedado dormido. De esa forma, se quedó de pie al lado de su padre sosteniendo el vaso de agua hasta que despertó, en lugar de perturbar el descanso de su padre. Elabora el Talmud sobre el tema. Honra a tu padre y a tu madre al atender sus deseos. Alimentales y deis de beber, incluso, ponles sus zapatos si ya no lo pueden hacer solos. Un hijo que ha prosperado, debe compartir su prosperidad con sus padres. No debe vivir en mayor lujo que ellos y no debe permitir que ellos vivan en pobreza mientras él disfruta de opulencia. Quien honra a padre y madre, disfruta el fruto en esta vida, y almacena un gran tesoro para el futuro. Las buenas obras mejores que cualquier credo. Sucedió que el gobernador romano Antoninus Rufus, un día se encontró con Rabbi Akiva y le preguntó: si su Dios ama a los pobres de entre tu gente, ¿por qué no les ayuda? Porque contestó Rabbi Akiva: Dios deseo dar una oportunidad al rico de hacer el bien. Elabora el Talmud sobre el tema. Las buenas obras son mejores que cualquier credo. Es deber nuestro ayudar al pobre y a quien esté en necesidad. El comienzo de toda sabiduría es el arrepentimiento y las buenas obras. 3 formas de arrepentimiento podemos tomar: públicamente confesar nuestras faltas, sentir pena por las faltas cometidas y hacer buenas obras. No seas sabio en palabras solamente, sino también en obras. ¿A qué se parece aquel quien sus buenas obras son mayores a su sabiduría? A un árbol con pocas ramas pero de muchas raíces, hay que si todos los vientos del mundo vienen contra él, no le pueden mover. La caridad libra de la muerte. Cuenta la historia sobre la hija de Rabbi Akiva, de quien los adivinos habían predicho que una serpiente le mordería en el día que entrara a cierto jardín y moriría por eso. Un día, la joven vino al jardín, se quitó el broche de su pelo y clavó la parte picuda de su broche en una rama. Al hacer esto, sucedió que perforó el ojo de una serpiente que se encontraba en la rama y la mató. Cuando vino a recoger su broche, encontró a la serpiente muerta y la arrastró hasta donde su padre, quien le preguntó: ¿qué buena obra has hecho que te has salvado de la serpiente? La joven pensó por un momento y contestó: no lo sé,
a menos que haya sido aquel pobre hombre que tocaba a la puerta mientras comía la familia y nadie le escuchó. Notando que el hombre se encontraba en mayor necesidad de alimento que yo, tomé mi porción y se la di. Sobre lo cual su padre le dijo, justamente, esta buena obra fue la que te salvó de la muerte, por cuanto se ha dicho la caridad libra de la muerte. Elabora el Talmud sobre el tema. La caridad es la mejor virtud. La caridad es mayor que los sacrificios. Es noble perdonar. Noble médico y rabino era, que nunca tomaba pago con sus manos por sus servicios, sino que tenía una pequeña caja en la esquina de su consultorio en donde los pacientes, quienes se sintieran inclinados a pagar y pudieran hacerlo, ponían el dinero a ají. Hacía esto para no avergonzar a quienes no pudieran pagar. Más aún, muchas veces daba a sus pacientes muy pobres, dinero, alimento y medicina además de su servicio. Un buen amigo de él era Valle, quien quiso probar a dos conocidos el carácter reluciente del rabino. Les envió al doctor con una nota de presentación y el rabino doctor les recibió de lo más amable y hospedador. Como venían de lejos, les insistió que pasaran la noche a Aji y proporcionó las mejores camas para dormir. A la mañana siguiente al retirarse, tomaron con ellos algo del ropaje de cama para probar su disposición y lo que él haría. Mientras iban por la calle cargando su propiedad en las manos, les encontró y amablemente les preguntó, estos finos ropajes de cama, están a la venta y si hay ¿cuál es el precio? Ellos se impresionaron con su fina manera de conducirse y le confesaron, y preguntaron cómo interpretaba él sus acciones. No tengo ningún rencor contra ustedes. Contestó. Yo pensé que quizás se habían quedado sin dinero y en lugar de pedirme para ir a casa, tomaron los ropajes para solicitar un préstamo por ellos para sus necesidades temporales, con la intención de redimirlos después y luego regresármelos. Elabora el Talmud sobre el tema. Noble es perdonar, pecaminoso el odiar, quien desea el perdón debe perdonar. Si tu vecino hace o dice algo sobre lo cual pudiese recaer diferente interpretación, no pongas pensamientos siniestros sobre eso, sino juzgale en rectitud. La zorra y el oso. Una noche un oso vino hacia una zorra que comía y extendía sus patas como para apropiarse de la comida. Si tienes hambre, dijo la zorra, este bocado no te será suficiente para saciarte, déjame terminarlo y te llevaré a un lugar donde encontrarás alimento en abundancia. La zorra, después de terminar su comida, llevó al oso a un pozo donde había dos grandes cubetas a cada extremo de la cuerda, la cual corría sobre una polea suspendida en un arco. Señalando el reflejo de la luna en la cristalina agua del pozo, la zorra dijo: ¿Puedes ver ese fino y enorme queso? Bajemos por él y saquémoslo, y ahí tendremos suficiente para los dos y de sobra. Cuando el oso entró a la segunda cubeta, la zorra tiró la piedra que hacía que su cubeta subiera, mientras que el oso, siendo mucho más pesado, cayó de repente hasta el fondo. Tal fue el castigo por tratar de apropiarse de la comida, o propiedad, de otro. Elabora el Talmud al respecto. Cada quien debe sufrir por sus pecados. No toques lo que es de tu vecino. Tus propias obras hacen tus amigos. Rabbi Beroca de Azar un día se encontró con el profeta Elías en un concurrido mercado y le preguntó, ¿quién, entre la concurrencia, tendría parte en el mundo venidero? Elías señaló a un guarda de prisión, de quien al preguntar, Rabbi Beroca encontró que era amable, sabio y compasivo en el trato que le daba a los presos a su cargo. Al día siguiente, Rabbi Beroca le preguntó lo mismo a Elías, señaló a dos ordinarios individuos de apariencia amable y serena, quienes caminaban entre la multitud. El rabino se acercó a estos dos hombres y les preguntó qué habían hecho para justificar la profecía de Elías, pero ellos, muy confundidos, contestaron: No sabemos a qué te refieres. Somos individuos pobres que nos ganamos la vida trabajando, pero siempre tratamos de estar animosos y de buena naturaleza. Si vemos a un compañero triste, le animamos. Si vemos a dos individuos en disputa, tratamos de persuadirles y amistarlos de nuevo. Nuestra vida es hacer amigos y mantenerlos. Elabora el Talmud sobre el tema. Tus propias obras hacen tus amigos o tus enemigos. No tener amigos fieles es peor que la muerte. Un enemigo es un enemigo de más, 1000 amigos no son suficientes. Haz que tus enemigos sean tus amigos y serás en verdad un héroe. Fue bueno. Un hombre muy perverso tenía un hostal al lado del camino que conducía a un denso bosque. Cuando un viajero extraño se detenía en su hostal, conversaba con él, y al enterarse de su destino, le decía que él también tenía planeado un viaje en la misma dirección y que estaría feliz de ser su guía. Era su costumbre en estos casos despertar a sus huéspedes mucho antes del amanecer para comenzar temprano y en medio de la oscuridad del bosque, les robaba e incluso mataba si fuese necesario. Una noche, un rabino se detuvo por la noche en el hostal, camino a una distante ciudad. El dueño, como siempre, al enterarse de su destino, mencionó que él también tenía planeado salir a esa cuidada la mañana siguiente, ahí que acordaron ir juntos. Mucho antes del amanecer,
el dueño tocó a la puerta del rabino. Es muy temprano para partir, contestó el rabino, quisiera descansar un poco más. Poco tiempo después, volvió a tocar a la puerta del rabino. No puedo salir aún, espero la llegada de un amigo antes de partir. Usted nunca mencionó ese plan, dijo el malvado dueño. ¿Cuál es el nombre del amigo que espera? Fue bueno. Kitou, contestó el rabino. El hostelero salió al camino y comenzó a gritar, fue bueno, fue bueno. Pero nadie le contestó e hice ahí que regresó al hostal y apuró al rabino para prepararse. Él llegará pronto, estoy seguro. Respondió el rabino. Después de un rato exclamó, hello aquí, y señalando los rayos del sol brillando en el cielo, dijo, ya podemos comenzar nuestro viaje. El amigo que esperaba era la luz del día. ¿Acaso no leemos en Bereshit, Génesis, y Dios vio la luz, y aquí era bueno? Esa luz que era bueno era el amigo que yo estaba esperando. El inescrupuloso hostelero no tenía motivo para acompañarlo a la luz del día, ya que no tendría oportunidad de lograr su malvado plan, ofreció una disculpa por no poder acompañar al sabio rabino, quien pacíficamente siguió su camino. Elabora el Talmud al respecto. Caliéntate al fuego de los sabios, pero ten cuidado de no quemarte en sus brasas, porque duele como la mordida del zorro, su resorteo es como la picadura de escorpión. Su quemadura como un soplete incandescente, y sus palabras como carbones incandescentes. La dignidad del trabajo honesto. Un adinerado terrateniente una vez contrató un gran número de hombres para llenar una gran zanja en su propiedad. Uno de los trabajadores, al ver la enorme profundidad del barranco, dijo: esto es muy profundo, nunca la vamos a poder llenar. Easy ahí que dejó la tarea. De cualquier forma, dijo el otro, no importa qué tan profundo sea, debemos estar contentos por tener una labor útil y honesta. Con perseverancia, eventualmente la podremos llenar. Elabora el Talmud sobre el tema. Si estás empleado por el día, haz tu trabajo lo mejor que puedas y no pienses en nada más. La dignidad de la labor es grandiosa, honra al hombre. No puede haber deshonra en ganar el salario honradamente, sin importar el trabajo. Un hombre que depende de otro